Dejamos pendiente ayer lo que es el ordenamiento. Bueno, lo empezamos, pero nos faltó el código del ordenamiento. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos nuestra clase horario, que es la básica de... Luego la clase empleado. Digamos que la clase nombres, pues no forma parte de lo que es la lógica de la aplicación. Es nada más como una clase auxiliar que podríamos utilizar en otros proyectos donde se requirieran nombres. Por eso nada más puse horario y empleado. Bien, entonces ahora en el botón de ordenar ya creamos el arreglo de la clase empleado. La clase empleado la tenemos por aquí. ¿Dónde quedó? Aquí está la clase empleado. Pásale. Buenas tardes. Bueno. A ver, vamos a dar una repasada muy rápido al código. Creamos un arreglo de empleados. Acuérdense que los arreglos de objetos, bueno, esto lo digo a cada rato porque se nos olvida muy seguido y nos causa muchos problemas. Cuando creamos un arreglo de objetos, no hay objetos, nada más hay referencias nulas en donde van a ir los objetos. ¿Sí? Los objetos realmente los estamos creando acá. Acá es donde le ponemos ya un objeto a cada posición del arreglo. Bueno, recorremos todo el JTable, sus renglones, cada renglón representa un empleado. La columna 0 sería el nombre, y luego las siguientes tres columnas, horario de entrada, las siguientes, horario de salida. Con las columnas 1, 2 y 3 creamos el horario de entrada, 4, 5 y 6 creamos el horario de salida. Bueno, ya dijimos que es necesario para que queden todos los datos guardados en el arreglo, es necesario crear un objeto en cada vuelta del ciclo. A diferencia del cálculo, que ahí reciclamos un solo objeto. Bien, entonces aquí tenemos creado el objeto empleado y ese empleado lo pusimos en la misma posición. La R pues coincide el renglón del JTable y la posición dentro de la red. Bien, lo que sigue es ahora ordenar. Vamos a aplicar aquí la rutina de ordenamiento. Bueno, la voy a escribir. Utilizamos dos ciclos que no son renglón y columna, son dos ciclos que van recorriendo al mismo tiempo el arreglo unidimensional. Entonces la I llega hasta el penúltimo elemento, que sería lista.len -1. Y luego el segundo ciclo, que está dentro del primero, la J empieza de I más 1, no empieza de 0. Y la J sí llega hasta el final. Entonces sería menor que lista.len. Y luego... Bueno, y aquí es en donde se pregunta, ¿va? Se pregunta si... Sí, acuérdense que estamos ordenando un arreglo de empleados en cuanto a su tiempo trabajado. Bueno, entonces, cada elemento del arreglo lista es un empleado. Entonces le diríamos lista y, ¿sí? La I pues va a ir avanzando y cada vez que avance va a ir a una posición diferente del arreglo, pero en todos los casos pues obtiene el objeto que está en esa posición. Bueno, de ¿qué vamos a comparar? El tiempo trabajado. No tenemos el tiempo trabajado. A ver, creo que no lo pusimos. Por lo que dice ahí no lo pusimos. Ah, es que pusimos, le puse resta, pero no es. Miren, de acuerdo al diagrama, el método se debe llamar tiempo trabajado. Yo aquí le puse resta. No, debe ser tiempo trabajado, ¿sí? Por eso no la llamo. Pues le voy a cambiar aquí el nombre. Tiempo trabajado. Tiempo trabajado es la resta de la salida menos la entrada y me va a regresar un horario. Entonces ahora sí me regreso. Tiempo trabajado. Lo vamos a comparar si es mayor que
que el tiempo trabajado del empleado que está en la posición J. Así dice digamos, el algoritmo de ordenamiento. Entonces le pondremos lista, subíndice J, ese es el empleado que está en la posición J. Punto, tiempo trabajado. Sabemos que esto no es posible hacer esta comparación porque tiempo trabajado son objetos de la clase horario y no podemos comparar dos objetos con ese operador. Pero nosotros en la clase horario tenemos un método que compara dos horarios. Sí lo pusimos, ¿no? Este método compara el horario que mandó llamar el método contra el que viene como parámetro. Me regresa un booleano, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que le vamos a decir aquí es si punto mayor, vamos a comparar el tiempo trabajado de lista I con el tiempo trabajado de lista J. A ver, entonces aquí mayor, y en lugar de comparar directamente, le vamos a pasar como parámetro el otro empleado. Pero el puro empleado, bueno, así. Así. Estamos comparando si el tiempo trabajado del empleado que está en la posición I es mayor que el tiempo trabajado del empleado que está en la posición J. Eso puede ser falso o verdadero. El método mayor me regresa un booleano, por eso ya no lo tengo que comparar contra nada. Bueno, si eso es verdadero, dice ahí el método de la burbuja que en ese caso vamos a intercambiar el empleado que está en la posición I con el empleado que está en la posición J. Y para eso utilizamos un auxiliar que es de la clase empleado. Porque nuestros elementos del arreglo son empleados. Empleado auxiliar es igual a lista subíndice I. Y lista subíndice I es igual lista subíndice J. Precisamente por eso se tiene que guardar en un auxiliar, porque en esta asignación voy a perder lo que estaba en lista I, ya que le voy a asignar lista J. Aquí lo perdería, pero por eso lo guardamos en un auxiliar. Entonces aquí ya le decimos que lista J es igual a auxiliar. Bueno, con esos dos ciclos logramos el ordenamiento de acuerdo al criterio de tiempo trabajado. Ahora lo que falta, lo que sigue es regresar la información del arreglo que ya está ordenado en el JTable. El arreglo es de empleados, por lo tanto, si se movió el tiempo trabajado por la comparación en el ordenamiento, pues se va a mover todo el empleado, no nada más el tiempo trabajado. Bueno, entonces aquí vamos a regresar del arreglo al JTable. Vamos a decirle con un ciclo va a poner el renglón a recorrer todos los renglones del JTable. Puede ser lista.len o bien modelo.getRowCount. Modelo.getRowCount. Y luego aquí sería R++. Y bueno, recordemos en la columna 0 va el nombre, columnas 1, 2 y 3, horario de entrada, y columnas 4, 5 y 6, horario de salida. Y en la columna 7 va el tiempo trabajado, pero en un solo campo. Tanto entrada como salida lo tenemos en 3 columnas diferentes. Entonces le decimos modelo set value, porque vamos a poner en el JTable. En la columna 0 va el nombre. Entonces le vamos a decir aquí, acuérdense que el tipo de dato que recibe el primer parámetro del set value add es object, y el object recibe cualquier tipo de dato. Aquí yo le estoy indicando todo el objeto que está en la posición R de la arreglo lista. Nada más quiero el nombre, pero ahí, es más, vamos a hacer el ordenamiento para ver qué sucede. Nos falta horario de entrada, salida, todo eso. A ver, entonces voy a generar por aquí aleatorios calcular. ¿Quién es el que tiene más tiempo trabajado? Ahí de la lista. Ariadna, ¿verdad? Debería aparecer hasta el final Ariadna. No, ahorita que ordene, esto no lo hemos actualizado. Nada más actualicé esto. Pero entonces, ¿y quién estuvo menos tiempo trabajando?
Karen, arriba. Pero son 8 horas, ¿no? Aquí son 7 horas 43, 7 horas 33 minutos, ¿va? Abigail. Abigail debería aparecer al principio y al final debería aparecer Ariadne. Vamos a ver, ordenar. Vemos que lo que nosotros pusimos en la columna 0 es todo el empleado. O sea, lista R es el empleado que está en la posición R del arreglo. Y ya hemos visto que cuando ponemos un objeto en una celda del JTable, ponemos el objeto completito, lo que hace es mandar llamar el toString. Y el toString del empleado, pues si recordamos, aquí está el empleado, el toString lo que hace es mostrarme el nombre, el horario de entrada y el horario de salida. Y ahí señalados con una flecha. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahí están. Y aquí está Abigail en primer lugar y Ariadna en último lugar, porque esa es quien duró más ahí. Pero si nosotros revisamos esto, pues no corresponde, porque Abigail no tiene estos datos y no tiene este resultado. Nos falta actualizar todo lo demás. Bueno, entonces no quiero poner todo el objeto en la columna 0, quiero poner el puro nombre. Entonces aquí le digo punto get nombre. Y luego, las horas, minutos y segundos del horario de entrada los tenemos, la entrada lo tenemos en un objeto horario, pero tengo que pedirle el desglose de horas, minutos y segundos para ponerlos en las columnas correspondientes. Entonces le diríamos modelo, set value, lista R, va a ser en la columna 1. Renglón R, ese es, y aquí queda en la columna 1. Ahora le vamos a pedir que del empleado que está en la posición R, que me traiga el horario de entrada. Y del horario de entrada, nada más quiero las puras horas. Eso es lo que va en la columna 1. Y luego en la columna 2 sería lo mismo, pero los puros minutos. Y en la columna 3, los puros segundos. Entonces voy a copiar esto. Minutos, segundos. Se lo seguimos pidiendo al mismo objeto y a su horario de entrada. Pero aquí entonces le vamos a pedir los minutos. Y acá los segundos. Y los tenemos que ubicar en la columna 2 y en la columna 3. ¿Sí? Ese es el horario de entrada. Ahora vamos a mostrar el horario de salida. También en 3 columnas. Así es que pues voy a copiar esto. Y le vamos a decir que ahora ubique horas, minutos y segundos, pero en las columnas 4, 5 y 6. Y no es el horario de entrada, es el horario de salida. Salida, salida y salida. ¿Qué pasa si lo dejo así? A ver, ahora sí desglosamos en cada columna el dato que le corresponde. A ver, vamos a probarlo así. Quien tiene más tiempo es Jacobo Samuel, debe aparecer al final una vez que está ordenado. Y quien tiene menos tiempo será Javier Zenón. 636, 647, 653. Creo que sí es Javier Zenón, ¿no? Entonces, debe aparecer al principio Javier Zenón y al final debe aparecer Jacobo Samuel. Vamos a ordenar. Sí, y sí, efectivamente está Javier Zenón en primer lugar porque es el que tiene menos tiempo y Jacobo Samuel, pero esto no se movió. Entonces, eso va a crear un caos porque... Pues, ¿por qué quedó Javier aquí? Pues es el que tiene menos tiempo. Y podemos decir, caray, pero aquí no se ve que es el que tenga menos tiempo. Y Jacobo Samuel es el que tenía 10 horas y por las 10 horas se quedaron con Jimena. O sea, ahí no estamos actualizando toda la información. Necesitamos poner también el tiempo trabajado en la columna 7. Nada más que el tiempo trabajado solo usamos una columna. Así es que ahí
vamos a poner el objeto tiempo trabajado y va a mandar llamar el toString. A ver, entonces nos faltó el tiempo trabajado. Modelo set value lista R. Aquí vamos a poner el tiempo trabajado. Y así, completito, en la columna 7. Lo que estamos poniendo es un objeto o la referencia de un objeto. Y entonces lo que va a hacer el JTable es mandar llamar el toString de ese objeto para poderlo representar visualmente. A ver, entonces lo ejecutamos. A ver si sale alguien con 10. No, no ha salido. Aquí salió alguien con 10. Cristian Guerrero salió con 10.21. Claro, es toda esta información. Yo me estoy fijando solo en tiempo trabajado, pero es toda. Y quien tiene menos es Marcela Echeverría. Vamos a ordenar. Marcela Echeverría debe aparecer al principio y Cristian Guerrero al final. Aquí está Marcela Echeverría, pero ahora sí con su tiempo. Y ahora sí Cristian Guerrero con su tiempo. Ya vemos que está ordenado el tiempo trabajado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos hemos preocupado por el total? Pues porque el ordenamiento no cambia el total. Nada más cambia la posición de los datos. Muy bien, entonces ya terminamos. Dijimos que van a ser 3 formas de ordenar. Y ya terminamos la primera. Es ese arreglo en frame. Bueno, entonces vamos a ver la segunda opción para ordenar. Acuérdense que en el proyecto les va a tocar una de ellas, una de las 3. Y el ordenamiento, tal vez no se les pida uno como aquí, se les van a pedir 2 o 3 ordenamientos. Todos los ordenamientos que les toquen los tienen que hacer con la opción que les tocó. Se los digo porque yo ahorita la segunda opción la voy a hacer en otro frame para que no quede junto con el primero. Y entonces a veces en los proyectos me hacen un ordenamiento con una opción y el otro con la otra. Y pues ya no sé si lo hicieron ustedes, si no, si se los pasaron o qué sucedió. Bueno, entonces vamos a ver la segunda opción. Que no es nada nuevo, porque ya lo hemos hecho en otro ejercicio. La segunda opción, porque son 3, miren. Son con un arreglo de empleados en el frame. El arreglo de empleados que utilizamos para ordenar lo creamos y lo llenamos y lo ordenamos en el frame. Ahora la segunda opción es, ese arreglo lo vamos a poner en otra clase y ahí es donde lo vamos a ordenar. Bueno, este es encapsulando el arreglo en otra clase, que viene siendo esta opción. ¿Sí? Vamos, el arreglo de empleados que le llamamos lista y aquí le seguimos llamando lista, lo vamos a poner como atributo de otra clase que se va a llamar empresa. La empresa va a tener una lista de empleados. Bueno, entonces el atributo de la clase va a ser precisamente el arreglo. Es privado, se va a llamar lista y va a tener sus elementos de tipo empleado. Y es un arreglo, es lo que está diciendo ahí el diagrama. Y va a tener un método que va a ordenar ese arreglo. Y entonces la aplicación ya no va a crear el arreglo, sino va a crear un objeto de la empresa y la empresa internamente va a tener un arreglo. Entonces lo vamos a dejar por aquí y vamos a codificar esta clase, la clase empresa. Agregamos una clase, va a ser empresa. Va a tener como atributo un arreglo de empleados. Entonces, private, empleado, es el tipo de dato, lista, bueno, pero es un arreglo, entonces va así, lista. En este punto, lista es un arreglo, pero todavía no tiene ni siquiera una dimensión, no tiene un tamaño. Cuando el constructor es el que se va a encargar de darle la dimensión o el tamaño al arreglo, pero aún así es un arreglo, va a ser un arreglo que ya va a tener una dimensión, pero de puras referencias nulas. Luego hay que ponerle los objetos. Entonces vamos a primer constructor. Cuando el atributo es un arreglo, generalmente no utilizo la inserción de código, porque la inserción de código me hace los métodos set y los get y los constructores
tomando como un solo dato todo el arreglo. Y yo lo voy a hacer como el JTable, que para poner un elemento tiene un método setValueAdd, para obtener un elemento tiene un método getValueAdd. Es algo que ya hicimos en otro ejercicio. Entonces voy a poner un constructor de default que no lleva parámetros. Y entonces aquí vamos a crear el arreglo. Digamos, por default la empresa va a tener 5 empleados. De 5. Insisto, este es un arreglo de referencias nulas, en donde van a ir empleados que luego digamos que luego vamos a contratar. Bueno, segundo constructor. Va a recibir como parámetro un entero, que es el número de empleados que tendría la empresa. Y vamos a validar que esa n pues no nos cause problemas. Si la n es mayor que 0, ¿sí? Si es mayor que 0, entonces quiere decir que está bien. Vamos a decir que la lista es un nuevo arreglo de n elementos. Pero si esa n es negativa o es 0, entonces vamos a crear la lista de 5 elementos. Esto es para que no nos cause problema la dimensión. Bueno, vamos ahora a agregar el método que nos permitiría poner un empleado en una posición del arreglo, como un setValueAdd. El setValueAdd me pide 3 parámetros, el valor, renglón y columna. En nuestro caso, pues nada más son 2 parámetros porque es el valor, que es un empleado, y la posición, porque es unidimensional. Entonces pondremos public void, los métodos set no regresan nada, set empleado. Acá en el JTable se llama setValueAdd, pues porque es muy general, ¿verdad? El uso es muy general. Aquí específicamente mi arreglo es de empleados. Set empleados, recibo 2 parámetros. Una referencia de un empleado, o sea, un objeto, y una posición dentro del arreglo, un índice. Es de tipo entero. Y vamos a validar que ese índice esté dentro del rango de posiciones del arreglo, entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Entonces sería si índice es mayor o igual que 0, debe ser mayor o igual que 0, pero también debe ser, y el índice es menor que el tamaño del arreglo. Si eso es cierto, quiere decir que el índice que me dieron está en el rango correcto. Si el arreglo tiene 20 elementos, me deben dar un número entre 0 y 19. Es lo que estamos validando ahí. Entonces, si es cierto, sí voy a tomar el empleado, la referencia ahí, se la voy a asignar en esa posición al arreglo. Entonces le diría lista subíndice índice es igual a E. Y en caso contrario lo voy a ignorar. Si me dan una posición que no existe en el arreglo, no voy a poner nada. Bueno, ahora el método que va a obtener un empleado de la lista, como el getValueAdd. También el getValueAdd recibe 2 parámetros, nada más la posición, renglón y columna. Y regresa el objeto que está en esa celda. Y aquí nada más va a ser una posición. ¿En qué índice está? Y me va a regresar un empleado. Entonces sería public empleado get empleado. Y nada más va a recibir como parámetro el índice. Vamos a validar, es esto mismo. ¿Sí? Si está dentro de los límites, entonces sí regreso, porque sí existe. Entonces aquí pondríamos return de la lista, vas a regresar el empleado que está en la posición índice. ¿Sí? Pero como estoy obligado a regresar algo, aunque no esté correcta la posición, entonces voy a regresar. Puede ser un nuevo empleado, tiene que ser algo que esté soportado como una referencia de empleado. O sea, yo le puedo decir aquí que regrese un nuevo empleado, así. Es decir, si lo dejo así, si vamos a suponer que yo haya creado una empresa que tiene 7 empleados, pero le pido, a ver, regrésame el empleo que está en la posición 10, pues no va a existir.
En este caso me regresaría un empleado con puros ceros. O también me puede regresar un nulo. ¿Sí? Desde luego, si la posición es correcta, pero yo no he puesto objetos en el arreglo, pues me va a regresar también un nulo. Pero no por el error, sino porque no hay objeto en esa posición. Bueno, ya está el set, el get. Vamos a poner un método que me diga cuántos empleados hay en la empresa. Entonces, este va a ser un entero, get número de empleados. Y me va a regresar, pues, el tamaño del arreglo. Sería así. Y nos falta el método por el cual creamos la clase, el método que ordena. Entonces vamos a agregar ese método. Sería public void, porque no va a regresar nada, ordenar. Y aquí el método ordenar voy a poner exactamente lo mismo que en el otro, bueno, que en la otra versión, el ordenamiento. Así es que me voy a ir al frame. Y aquí voy a ver, esta es la parte que hace el ordenamiento. Este es el método de la burbuja, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el método ordenar. La lógica es la misma. Y no solo la lógica, también el arreglo se llama igual. Entonces realmente no le tengo que hacer ningún cambio. No sé si se recuerdan en un ejercicio anterior, aparte de los métodos que ordenaban, le agregamos un método mostrar y luego agregamos un constructor que recibía como parámetro el JTable. Bueno, ahorita nada más lo voy a dejar así como dice el diagrama. Claro, al diagrama aquí le faltan los constructores, los métodos getSet, el toString, que por cierto, como no lo codificamos, si mandara a llamar el toString de empresa, me va a poner lo que trae por default por herencia. Me pone el nombre del paquete junto con el nombre de la clase y luego la dirección en donde está el objeto. Creo que ahorita no voy a utilizar el toString. Bueno, entonces, ahora sí ya tenemos listo nuestra clase empresa. Puedo agregar simplemente un botón aquí en el frame y que diga ordenar con arreglo encapsulado, pero prefiero copiar el frame en otra aplicación y ahí cambiar el botón que dice ordenar para que lo haga encapsulado. Entonces voy a hacer esto. Voy a copiar el frame, un copiar, ¿verdad? Y luego lo voy a pegar aquí mismo, pegar con refactor, y le voy a poner como nombre, en lugar del 1 que me sugiere, le voy a poner aquí ordenado. No es, sí, encapsulado. Bueno, y ya tengo, es una copia ahorita del anterior. Y en el diseño, para que sepa que estoy ejecutando el encapsulado, pues entonces voy a ponerle por ahí un letrero. Voy a duplicar este. ¿Cuál fue el que? Bueno, no sé cuál fue el duplicado. Ah, mira, aquí no me dejó. A ver, si pongo esta. Tampoco. Bueno, pues ahí lo voy a dejar. No sé cuál sea el bueno. Aquí le voy a poner encapsulado. Para asegurarme que estoy ejecutando este último que estamos haciendo. Encapsulado. Y si acaso le cambiaré el color de fondo. Vamos a ponerle un... Ah, si le pongo amarillo, pues no se va a ver bien. Un azul. Esta es la versión encapsulada. Muy bien, entonces, si ahorita lo ejecuto, ¿cuál va a ejecutar? El anterior, ¿verdad? Porque es el que está como principal. Bueno, este lo tendría que poner como principal o bien darle por acá la ejecución, ¿verdad? Aquí el encapsulado le pondríamos run file y entonces ya me está ejecutando el encapsulado. Bueno, entonces vamos al botón ordenar, que es donde vamos a hacer el cambio. Ahora, en lugar de crear un arreglo, aquí el arreglo ya no lo vamos a crear en el botón, en el frame. Vamos a crear un objeto de la clase empresa y ese con su constructor va a crear un arreglo adentro de ese objeto. A ver, entonces aquí esto lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que vamos a crear un objeto de la clase empresa
¿Qué nombre de empresa le ponemos? ¿O es una empresa? ¿Alguna que se les ocurra? ¿Cuál? ¿Eh? Peñoles. No, es que la ñ, bueno, Peñoles. Peñoles es a new, igual a new empresa. Aquí van paréntesis, no van corchetes porque no estamos creando un arreglo, estamos creando un objeto de la clase empresa y el constructor que utilicemos se va a encargar de crear el arreglo. Si utilizo este constructor, pues Peñoles va a tener capacidad para 5 empleados. Pero pues mejor vamos a utilizar el segundo constructor que me pide cuántos empleados, porque ese número, pues son los renglones del JTable. Entonces le ponemos aquí modelo.getRuco. Si pusiéramos aquí algo como esto, corchetes, y luego aquí corchetes, a ver, ¿cuál sería el cambio? Estaríamos creando un arreglo de empresas, cada uno, pero ahí en ese punto todavía no existiría ninguna empresa, habría que crear luego en cada elemento del arreglo pues una empresa. Bueno, pero aquí queremos crear un objeto de la clase empresa. Por eso no van corchetes, van paréntesis porque estamos mandando llamar al constructor. No estamos dimensionando. Muy bien. Esta parte nos sirve casi totalmente porque necesitamos crear un horario de entrada, un horario de salida y en realidad también necesitamos crear un empleado. Y luego el empleado lo vamos a poner en la empresa. Bueno, entonces el empleado ya está creado. Lo que cambia es que aquí no tenemos un arreglo, tenemos una empresa que mediante un método le ponemos el empleado. Entonces en lugar de esto, ¿qué vamos a poner? Le vamos a decir peñoles.setEmpleado. Le vamos a poner el empleado en que acabamos de crear en la posición R porque pues el arreglo que está dentro de Peñoles tiene el mismo número de elementos que los renglones del JTable y cada renglón corresponde con cada posición. Entonces, la posición R del arreglo es igual que el renglón R del JTable. Y ya con esto, pusimos en cada posición del arreglo, ya pusimos un empleado. Ahora sí ya tiene objetos. ¿Y qué le vamos a decir ahora? Pues que lo ordene. En lugar de que lo ordene aquí, esto ya no lo necesitamos. Lo va a ordenar acá, ¿sí? Le vamos a decir a Peñoles que ordene. Y ya internamente Peñoles va a tomar el arreglo y lo va a ordenar. Y ya lo que nos faltaría es mostrar ya los datos ordenados. No nos ahorramos tanto código porque no pusimos un método mostrar en la clase. Vamos a mostrarlo aquí mismo. A ver, entonces vamos a borrar todo esto. Ahora se trata de tomar los datos que están en el arreglo adentro de Peñoles y ponerlos en los renglones del JTable. Entonces le diríamos modelo set value porque se trata de actualizar los datos del JTable. Vamos a poner datos ahí. Set value en el renglón R en la columna 0. Estamos recorriendo con este ciclo simultáneamente los renglones del JTable y las posiciones del arreglo. Corresponden, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir, a ver, de Peñoles, quiero que me digas el empleado que está en la posición R. O sea, Peñoles es una empresa. A la empresa le estoy diciendo que me diga cuál es el empleado que está en la posición R. Y de ese empleado no me interesa todo el dato del empleado. Me interesa el puro nombre. Get nombre. Ahí está. De la empresa obtengo el empleado y del empleado obtengo el nombre y eso lo pongo en la columna 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con modelo set value, en la columna 1 necesito poner la hora del horario de entrada del empleado que está en Peñoles. Entonces, ¿qué le diríamos aquí?
vas a poner de Peñoles punto get empleado, el que está en la posición R, de ahí me vas a traer el horario de entrada. Pero del horario de entrada nada más me interesan en la columna 1 las puras horas. Peñol es un objeto de la clase empresa. Get empleado me regresa un objeto de la clase empleado. Get entrada me regresa un objeto de la clase horario. Y de ahí ya me regresa un primitivo, ya no es horas, ya no es un objeto, es un primitivo, es un entero. ¿Eh? Bueno, entonces ya, ahora vamos a completar el horario de entrada con minutos y segundos. Vamos a pedirle ahora en la columna 2 y en la 3, en lugar de las horas, vamos a pedirle ahora los minutos. Y en lugar de horas, vamos a pedir los segundos. Precisamente por eso preferí agregar un método mostrar en la clase empresa, porque me parece interesante ver cómo estamos accediendo, ver cómo en código estamos accediendo a varios objetos, unos objetos están dentro de otros, ¿verdad? Por ejemplo, el objeto entrada y el salida, bueno, es un objeto que está dentro de un objeto empleado, y un objeto empleado está dentro del objeto empresa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a mostrar la salida. Si no mostramos completo, vamos a crear un caos con la información porque va a quedar toda inconsistente. Entonces aquí vamos a tomar esto y actualizar. Va a ser en las columnas 4, 5 y 6. Y ahora lo que cambia no son horas, minutos, segundos, sino el horario de salida. Aquí en lugar de entrada va a ser salida. ¿Sí? Y obviamente nos falta el tiempo trabajado. Entonces aquí le vamos a decir modelo set value, es en la columna 7. Aquí le vamos a pedir a la empresa que nos regrese el empleado que está en la posición R, y de ese empleado me interesa el tiempo trabajado. Ahí ya sabemos que es una sola columna para todo el objeto. Tiempo trabajado es un objeto de la clase horario. Bueno, pues ya está. A ver, entonces vamos a probarlo. Tengo que hacerlo a través del run file. Y pues vamos a generar otros para ver si pone uno de 10. Aquí están dos de 10, 10.4 y 10.26. Entonces Simón Chávez debe estar al final. ¿Y quién tiene menos? Cristina Ortiz debe estar al principio, ¿eh? Entonces los ordenamos. Está Cristina Ortiz con 6.14 y Simón Chávez con 10.26. No, yo nomás me estoy fijando en el nombre y en el total, en el tiempo trabajado, pero obviamente deben corresponder todos sus datos, ¿verdad? ¿Por qué tiene 10 horas? Porque llegó a las 7:19 y se fue a las 17:46, ahí se ven las 10 horas. Acá 6 horas porque llegó a las 9 y se fue a las 6, 9 y 6 son 15. O sea, ahí ya nos está ordenando correctamente. Ese es el segundo, ¿sí? La segunda opción, no sé si hay alguna pregunta. No creo que terminemos la tercera opción, pero vamos a plantearla para que nos aprovechar un poquito más el tiempo. Entonces, me voy a regresar al documento que luego les voy a compartir. Y dice que la tercera opción es utilizando arreglos paralelos. ¿Qué idea les da al conjunto de palabras arreglos paralelos? Como iguales, como que tienen que ver, ¿verdad? Cuando dices vas en paralelo, es porque son dos acciones o dos procesos que van parejitos.
O sea que van avanzando parejos, van paralelos. Entonces aquí es la misma idea. En lugar de utilizar una clase empleado y una clase empresa, porque fíjense, en la primera opción, la que del el frame, el arreglo en el frame, en el botón que ahí mismo se crea el arreglo, en todos los casos utilizamos la clase horario, pero en el caso del arreglo en frame, creamos un arreglo de empleado. Ahí necesitaríamos dos clases, horario y empleado. Y cuando lo encapsulamos, ahí requerimos tres clases, horario, empleado y empresa. Bueno, con los arreglos paralelos no vamos a requerir ni el empleado, ni la clase empleado, ni la clase empresa, sino que lo vamos a hacer de esta manera. Miren. Por aquí está. Arreglos paralelos significa que tenemos dos o más arreglos que están relacionados entre sí, de tal manera que los elementos que están en la misma posición tienen una relación. Y en nuestro caso, vamos a aplicar cuatro arreglos, ¿sí? Cuatro arreglos. Y esto lo vamos a hacer en un botón. El primer arreglo es el de los nombres de los empleados, y este es de tipo cadena, tipo string. El segundo arreglo va a ser con los puros horarios de entrada. El tercer arreglo, los puros horarios de salida. Y el cuarto arreglo, horarios de tiempo trabajado. Podríamos pensar que el último arreglo no es necesario, ya que pues cada tiempo trabajado lo podemos calcular con la salida menos la entrada. Pero sí lo vamos a requerir porque el ordenamiento está en función del tiempo trabajado. Entonces necesitamos tener guardados todos los tiempos trabajados, aunque se puedan calcular. Bueno, entonces, ¿por qué se llaman arreglos paralelos? Porque ya ven que el ordenamiento siempre consiste en comparar dos elementos y si se cumple la condición, los cambiamos de lugar. Pero si yo, por ejemplo, si yo ordenara el tiempo trabajado y me olvidara de todos los demás arreglos, pues yo voy a ordenar el tiempo trabajado, a lo mejor quedó bien, pero todo esto no se movió, entonces pues ya no van a corresponder los datos, ¿verdad? El concepto de arreglos paralelos es que cualquier movimiento que yo haga en un elemento, tengo que hacerlo en los elementos de su misma posición en los otros arreglos. Entonces aquí se ve, por ejemplo, yo tengo el empleado Juan que ocupa pues una posición en cada uno de los cuatro arreglos, cualquier empleado, pero esta estamos viendo a Juan. Vamos a suponer que por efectos del ordenamiento o cualquier otra causa, yo tenga que cambiar los datos de Juan de la posición 0 a la posición 4. Entonces, no puedo cambiar el puro nombre, porque entonces ya no corresponderían sus datos. Tengo que cambiar de la posición 0 a la 4 el nombre, su horario de entrada, su horario de salida y el tiempo trabajado, para que siga correspondiendo la información al mismo empleado. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan en esta configuración, no vamos a requerir ni la clase empleado ni la clase empresa. Va a ser suficiente con la clase horario y obviamente, pues bueno, un arreglo de cadenas. Eso lo vamos a hacer yo creo que mañana. Ya ahorita sería muy apresurado, por lo menos que quede planteada la idea. Bueno,